Yo vivo con coraje, vivo con dolor, eh, amor a mi país. Y yo creo que lo que me sostiene aquí, siento que me sostiene aquí, es que me rehúso a que a mí me vuelvan a desplazar. Saludos y bienvenidos al podcast Rematriating Boriquén, Rematriando Boriquén, donde conversamos sobre el camino hacia la esencia de estas islas, este archipiélago y las aguas que los rodean, la restauración de nuestra esencia antes de la conquista y el colonialismo perpetuo, y la reclamación de nuestra sanación y liberación colectiva. Yo soy Yasmín Hernández, creadora de Cucubanación, artista, escritora, nacida y criada en Brooklyn, rematriando Boriquén. Hola y bienvenido a otro episodio de Rematriando Boriquén. Hoy vamos con otro episodio en español. Ya saben que la mayoría de los episodios son en inglés. Cuando comparto las entrevistas que grabé, como voy a hacer en este episodio, me voy con el idioma de la persona que entrevisté. Cada persona tiene la libertad de hablar como prefieren, o en español, o en inglés, o en spanglish, y así es que presento los episodios. Aquí estamos presentando a Yari Taina, que nos va a hablar un poco sobre su experiencia habiendo estado en Nueva York por 10 años, regresando a Puerto Rico, donde nació y se crió, y también su experiencia viviendo un tiempo antes de su regreso permanente a Puerto Rico, viviendo en Brasil y ese impacto. Pues hablamos un poco de lo que es la diáspora, de lo que la sostiene aquí, y nos habla también de varias cosas muy bellas e importantes, como el ritmo del agua, la agua antillana, y cómo es algo que ella buscaba cada vez que tenía que salir del archipiélago, y también de la soberanía alimentaria o la falta de soberanía alimentaria que experimentamos, o que fuimos muy conscientes de ese problema durante el tiempo del huracán María, y lo que ha hecho ella en su proceso para trabajar hacia esa soberanía alimentaria. Pues hoy comparto esta entrevista que fue grabada, creo que fue en febrero o marzo del 2024. Otra vez, estas son las entrevistas que grabé hacia la serie de retratos o de pinturas, retratos desde la trinchera. Cada entrevista informa el retrato de cada persona, personas en su proceso de rematriación, que somos personas como yo, nacida y criada fuera de Puerto Rico, o personas que son del archipiélago que tuvieron que salir, o personas que han estado toda su vida conectando conscientemente más y más a la esencia original de este archipiélago. Bueno, pues mi nombre es Yari Taina Rodríguez Benítez. Yo soy nacida en Río Piedras. Me crié moviéndome mucho. Eh, Nos mudamos a Chicago por un año. De Chicago nos mudamos a Upstate New York. Allá estuvimos entre Buffalo, Rochester y Niagara Falls, y la mayor cantidad de tiempo, o sea que mis mayores recuerdos pues, son de Niagara Falls. Allí estuve hasta los 8 años, y entonces regresamos acá, continué en Río Piedra, viví un año en Atorrey y luego, o sea, Río Piedra en distintos lugares de Río Piedra, bastante en el pueblo allí en Santa Rita, y donde permanecí ya de adulta también estudiando en la Universidad de Puerto Rico,
Luego me mudé a Nueva York, a la ciudad. Allá estuve 10 años y regreso vía Brasil. Regreso y entonces estuve mayormente en Santurce, entre Santurce y Río Piedra, pero mayormente en Santurce ya en esta segunda vuelta. Y llevo ya en el oeste, después del huracán María, en enero del 2018, ya me mudó para Hormigueros, viví 2 años en Hormigueros, 3 en Mayagüez y llevo uno en Cabo Rojo, Dios mío, llevan 6 años en el oeste. El tiempo bueno. Pues encarna entonces por completo lo que es el vaivén en tu vida completa. Definitivo. Pues una de las preguntas que le hago a las personas, por ejemplo, cuando yo me mudé para acá, nunca habiendo vivido en Puerto Rico, yo le decía a Puerto Rico, yo decía que yo había regresado, llegado a la matriz, the womb, yo siempre lo decía de esa forma. Y entonces me gustaría si hablara un poco de cómo ve este concepto de matria, como algunos dicen, si sí representa algo como una matriz y para los que usan el término rematriación, si es algo con que identificas. Definitivamente cuando escuché el término por primera vez hace unos par de años me encantó, resonó mucho conmigo, sobre todo pues por la energía femenina, ¿no? También de cambiar el concepto de patriación a rematriación. En mi caso, mi padre no fue una figura presente, así que pues todo lo asocio con la madre y lo femenino. Y mi mamá también fue parte mi mamá es artista y fue parte de ese movimiento también como de rescatar mucho de esa mitología del pueblo originario acá. Así que crecí también con muchas imágenes políticas y de la mitología, de diferentes mitologías, de hecho, y incluyendo la del pueblo originario acá. Y entonces la figura de Ataveira, era también una que fue bastante central en mi hogar por toda mi vida. Así que pues ahí pues lo asocio de esa manera con eso de rematriar o la matriz, como tú dices. Definitivamente. Sí. En mi caso hay otra cosa también que es el ritmo. Es algo de estar rodeada, de vivir rodeada por océano y mar, que influye sobre el ritmo natural. Y que cuando estamos fuera, siento la diferencia y siento como que está en mí, como si estuviera dentro de mí, el vaivén de las olas o el vaivén rítmico, pero es algo rítmico, como mejor lo puedo explicar. Y llegar acá es como volver a sintonizar y volver a esa frecuencia que es más natural. Y que la extraño cuando estoy fuera, así que algo que me pasaba mucho era que yo no estaba tan consciente, me fui haciendo consciente poco a poco de cómo yo siempre buscaba el agua, pero aún buscando el agua y acercándome al agua, no era lo mismo, porque no era el mismo ritmo que el agua acá. A mí me encanta eso porque cuando hablé de estas palabras, estos prompts, habían dos, para empezar, archipiélago y agua. Y literalmente te brincaste directamente a esos dos temas y para mí es bien interesante porque te iba a preguntar, pero pasaste tanto tiempo afuera, ¿cómo te sintonizabas con el agua? Entonces me explicaste que no, tiene un ritmo distinto al agua de acá. Siempre estaba en la búsqueda del agua, o sea, yo siempre en mi tiempo libre buscaba el río, buscaba en los lagos, el océano, pero todavía añorando el ritmo. Es algo que bien marcado en mí, esa añoranza y como
eso era como algo, como un llamado a volver a ese ritmo. Sí. Y archipiélago, si pienso, también es un concepto que para mí, más que archipiélago, definitivamente archipiélago, porque siempre estuve como bien consciente de que no somos una isla, sino que somos un archipiélago, y es algo que como que me paso corrigiendo cada vez que escucho gente hablando de Puerto Rico como isla. Yo, bueno, somos un archipiélago, un grupo de islas. Pero también la conciencia inculcada desde temprana edad también por mi madre, el asunto de que somos antillanos y la conciencia antillana, caribeña, pero primero antillana, no puertorriqueña, antillana, caribeña. Y esa, que vuelvo a lo mismo en términos del ritmo, es un asunto también. No es lo mismo estar, o sea, he estado, por ejemplo, en Venezuela, estoy en Caribe, he estado en Costa Rica, estoy en Caribe, pero no es lo mismo estar en una Antilla. Como cuando he ido a otros países de las Antillas, que sí siento hay una conexión bien vibrante, aunque hablemos un idioma diferente, aunque tengamos unas ciertas diferencias en nuestra historia y nuestra cultura como evolucionó, como quiera hay algo que nos une y que es ese mar Caribe, que es ese ser antillano, ¿no? ¿Qué significa ser antillano? Vivir rodeado de agua y cómo eso te define y cómo eso predomina en cómo tú te mueves, en cómo tú hablas, en cómo tú socializas, en cómo tú ves tu entorno. Exactamente. Qué bello todo lo que dice. Creo que ya mencionaste el llamado, ¿verdad? No sé si lo acabas de decir, llamado y llegada, o si hablas, déjame pausar aquí rapidito, si hablas año en el oeste, pero son como 10 años de regreso. ¿O? Yo regresé en el 2010. Ok. ¿Cuál fue el llamado y esa llegada? Como que si fueron distintas a otras veces o... Yo nunca me despegué de Puerto Rico, o sea, para mí era importante todos los años que venía. Y en ocasiones podía lograr venir más de una vez al año. Y lo que fue ocurriendo fue que cada vez las estadías eran más largas. O sea, cada vez que regresaba me lograba quedar un mes, 2 meses. Y yo creo que ya yo cuando me mudé a Nueva York, yo me fui a Nueva York sin planes. Y no había como Nueva York se me presentó como algo fácil de hacer, fácil de llegar, fácil de ubicarme. Tenía familia allá, así que era fácil más familiar poder entonces, no familiar de que yo conociera la ciudad, familiar de que sabía que podía llegar y contar con una red de apoyo para ubicarme. Y así fue, pero pues allá como que me fui envolviendo. Recuerdo que una de las primeras cosas que yo escuché cuando llegué fue un amigo que fue con quien me quedé los primeros 2 meses, nos dio casa, y él me acuerdo que me dijo, yo me vine para acá para 2 años y ya llevo 10. Y yo dije, wow, eso a mí no me va a pasar. Yo lo veía como tan imposible. Y pasó. Entonces, cuando ya yo llevaba una cantidad de años, yo no sé, 7, 8 años, bastantes años, y yo estaba cómoda realmente, en términos laborales, en términos de... O sea, yo estaba bastante estable, bastante cómoda, pero faltaba algo, y no importaba qué yo buscaba para hacer, y yo entendía que todo lo que yo me proponía lo hacía, como quiera había ese vacío. Y era el que
qué chévere todo lo que estoy haciendo y estoy contribuyendo y estoy haciendo todos estos trabajos que también tienen un impacto social, pero lo estoy haciendo en estas comunidades que no son las mías, ¿no? Y entonces yo, pues, ya me cuestionaba eso, porque no hago este trabajo en Puerto Rico. Eso era una, pero la otra, pues, me venía a la mente eso de mi amigo decir, y ya llevo 10. Y yo dije, yo no puedo llegar aquí a los 10 años, porque si yo llego a los 10 años me quedo. ¿Cuál es el punto de...? Así que ahí empezó como mi carrera contra el tiempo, de que yo me dije, yo no puedo pasarme de los 10 años en esta ciudad. Y esos últimos años me tomó como 2 años o 3 empacar, prepararme, planificar, decidirme y poco a poco preparándome para la transición que era regresar a Puerto Rico, que yo sabía que iba a ser fuerte, porque pues, era empezar de cero, no sabiendo qué yo iba a hacer, cómo yo iba a lograr moverme cuando llegara acá, todo lo que sabemos que es, ¿no? Ese tipo de transición. Pero así lo hice. Y cuando justo se cumplieron los 10 años, yo me había montado ya mis cosas en un barco y tenía mi ticket de avión para ir. ¿Y cómo fue la llegada? No sé si era distinta, sé que no te despegaba, visitaba todos los años, pero cómo se sentía saber que estaba llegando para quedar. Eso no, para mí no, fue muy orgánico, porque pues, igual mis relaciones acá nunca se interrumpieron, igual yo estaba, familia, amistades, todo continuaba. Sí, eso fue más orgánico. No fue, en un inicio hubo unas dificultades más físicas, ¿verdad? Yo me había fracturado un pie. Cuando llego con un pie fracturado, con un yeso. Entonces, pues, ¿qué posibilidades tengo? Se me dificultó un poco en el comienzo, pues, qué trabajo voy a tener, cómo voy a moverme, porque tengo un pie fracturado. Y yo, pues, bastante. Yo me fui a Brasil, así que yo mis ahorros los gasté en Brasil. Yo viví 6 meses en Brasil. Y allá, ¿verdad? Con la idea de que, bueno, yo llego y empiezo a trabajar. Y digo, empecé a trabajar, pero esa fue la dificultad real que tuve al inicio de adaptación. Y sí, reencontrar mi nicho, reencontrar mi espacio dentro de las dinámicas de acá, pues también siempre ha sido siguen siendo un reto, porque eso sí puedo decir que a pesar de que las relaciones sociales de amistades, familias continúan, me estoy desarrollando en otro lugar, me estoy desarrollando profesionalmente en otro lugar, mi ética de trabajo es otra, mis compromisos son otros. Entonces, cuando llego eso sí ha sido algo de un choque, digamos, cultural y también hacia mi persona, de cómo me reciben o cómo reaccionan tal vez a cómo yo presento las cosas o incluso el tipo de ideas que presento, o a veces siento mucha resistencia. Yo creo que también es una cuestión cultural de la mente colonial, de cómo estamos subyugados y ya una actitud derrotista a nivel colectivo de nada se puede hacer, ¿no? Y de qué vale, o como la actitud es bastante negativa, ¿no? Y vuelvo y recalco, porque es que para mí ese viaje a Brasil fue muy importante porque cambió muchos esquemas de mis valores en el proceso. Y yo creo que me ayudó mucho a sobrevivir la transición de llegar a Puerto Rico.
Por eso mismo, ¿no? Como allá la gente en el diario, yo creo que yo escuchaba más de 15 veces al día, en todo es posible. Y eso está en el léxico brasilero bahiano, es parte de su manera de su perspectiva de vida, todo es posible. Y yo vengo súper confiada con eso, ¿no? Como yo vengo, todo es posible, vamos a arrasar con todo. Y acá, idea tras idea tras idea, eso está bien difícil, eso no se puede, o no, pero eso está imposible, o eso en cualquier otro lado, pero aquí, entonces a esa resistencia me refiero, pero viene yo creo que la raíz es de una actitud derrotista que tenemos culturalmente ya desarrollada, ¿no? Por el nivel de decepción, de tanta corrupción que hay, ¿verdad? Y que nos pensamos que ya no hay nada que podamos hacer para cambiar las cosas. Ya las cosas son como son, entonces hay que ver cómo uno sobrevive dentro de eso y confórmate con lo que... Y da gracias que tienes un trabajito, y da las gracias que por lo menos puedes mantenerte flotando en la colonia. Una cosa que quiero aclarar y que creo que tantas personas que hablan de la diáspora se concentran en los Estados Unidos. Y si puedes hablar un poquito sobre ese concepto de diáspora que va más allá, como una boricua que estuvo en Brasil, ¿verdad? Que no estamos solamente en los Estados Unidos, que cruzamos muchos charcos. Claro. Definitivamente la diáspora puertorriqueña está por todos lados. Yo me acuerdo que fue esta actividad que hicimos. Se me está escapando la razón por qué lo hicimos, que intentamos de replicar, hacer esta cosa de hacer una cadena humana y agarrarnos de las manos y ver hasta dónde podíamos llegar. Y la intención era rodear la isla, ¿verdad? Pero sí se logró documentar las áreas donde estábamos, donde estuvimos. Y entonces recuerdo que de la diáspora llegaron videos y fotos de puertorriqueños en todas partes del mundo. O sea, era como de repente hay un corillito de 4 haciendo el acto. Países en Holanda, ¿sabes? Obviamente España, Sudamérica, México. O sea, estamos definitivamente la diáspora no se limita a Estados Unidos. Y la diáspora es bien fluida también, que es otra cosa que yo no creo que se comprende tan bien de parte y parte, tanto de los que están afuera como de los que están adentro, de que la diáspora es bien fluida, ¿no? Porque también habemos gente que estamos en constante diálogo, porque estamos constantemente aquí, allá y acá. Y entonces eso hace que es la diáspora, ¿no? Cada vez que tú llevas a Puerto Rico a otro lugar, para mí. Y entonces, pues, eso lo hace bien fluido, porque nos vamos a estudiar fuera, ocupamos oportunidades profesionales, aunque sea temporera, en otras partes del mundo, y entonces ya ahí te conviertes en diáspora, estás adquiriendo otras perspectivas, otras experiencias de vida que luego traes acá. Y eso tiene muchas influencias en cómo nos entendemos, cómo el mundo nos entiende, cómo nos vamos definiendo como puertorriqueños y puertorriqueñas. Pero sí hay como una tendencia a entender la diáspora como algo estático, de unas personas que se fueron en algún momento como ajeno al presente, cuando la diáspora también está constantemente eso, es fluido. O sea, ahora mismo, después del huracán María, se fueron alrededor de 200,000 personas fuera de Puerto Rico, regresaron otras tantas. Entonces, ¿cómo empieza a ocurrir esos diálogos que influyen entonces, pues como dije, en nuestro entendimiento de quiénes somos nosotros?
Y para aquellas personas que no han salido, o de allá o de acá, que no han tenido esa experiencia, fluidez, ¿verdad? De como que viajar tanto o vivir en otra parte. Una pregunta que le hago a las personas es nuestro deseo, de qué es lo que quisiéramos que la persona de las islas entendiera de vivir afuera y viceversa. Para las personas de afuera que nunca han vivido en las islas, ¿qué es esa parte que tú crees deben conocer, deben saber de esta experiencia o esa experiencia? Para mí algo esencial es que de dónde surge la diáspora también, porque nadie deja su tierra por el deseo innato de, me quiero ir. Si estamos felices y si nuestra tierra nos hace falta, la extrañamos y la añoramos y todas esas cosas que antes daban por sentado, como el ritmo del agua, de repente se vuelven, ¿no? El sonido del coquí, se vuelven elementos de romantizar y añorar, pero porque nadie deja a su tierra por gusto y gana, ¿sabes? Hay unas condiciones que provocan que en muchas ocasiones nos quedemos sin opción más que irnos, como ahora está pasando con el desplazamiento de mucha gente, aún teniendo trabajo, nos estamos viendo ante la decisión de tal vez tener que salir porque no encontramos hogar, no hay casa para vivir. Así que, ¿cuáles han sido todas las condiciones? Pues yo creo que para acá entender de parte y parte, los puertorriqueños y puertorriqueñas en general, como verdaderamente entender que hay una diáspora por unas razones bien específicas, que son unas razones violentas, que han ocasionado esa ruptura en la fibra social de nosotros y que han fragmentado a la sociedad. Por otro lado, pues creo que la otra parte sería la de romantizar de parte y parte, no romantizar tanto a la vida afuera, el que está acá, como que, ¿verdad? Como dicen, que la grama es más verde al otro lado, entonces romantizar que la vida fuera de Puerto Rico pues me va a traer más oportunidades, voy a tener una mejor calidad de vida, cuando no necesariamente. En muchas ocasiones salimos y entonces nos topamos con las circunstancias y condiciones y lo que implica vivir en ese otro país, ciudad o lugar donde hemos decidido mudarnos, que tienen sus otros rollos igual, y entonces hay que adaptarse y a veces nos vemos teniendo 3, 4, 5 trabajos igualmente para poder sobrevivir y llevar X estilo de vida, y es sobrevivencia. Entonces es sobrevivencia estar acá como es sobrevivencia estar allá, aunque son sobrevivencias distintas. Y de igual manera, pues el que está afuera, romantizar lo que es romantizar y estereotipar un poco lo que es la vida acá en la isla. Yo creo que eso, como si podemos trabajar juntos para eliminar el romance, las imágenes estereotipadas que hemos creado de parte y parte de lo que es la vida afuera, lo que es la vida adentro, yo creo que eso es lo más importante. Y entender y conocer que hay unas razones de por qué estamos donde estamos. Y en la medida en que podemos entender nuestra historia, pues eso nos va a llevar a poder entonces transformar, visionar para transformar. Pues mira, en cuanto a mis mayores retos, no me siento identificada en mi vida. Tengo que decirlo honestamente, no me siento identificada con mucho de lo que se expresa en Puerto Rico, con mucho de sí, con las experiencias, porque las vivo igual, pero mi interpretación, mi perspectiva y mis entendimientos son diferentes a lo que a veces escucho
Y bueno, tendrá que ver con esto que dije ahorita de la actitud derrotista, con la cual no me identifico. Entonces, retos es eso, ¿no? Como aquí hay mucho también elitismo, acaparamiento de recursos, y se vuelve como bien, se siente estar yendo contra la corriente, el querer lograr hacer cosas que para mí son bien sencillas y básicas, se vuelve como esta cosa de que hay que meterle mucho esfuerzo y casi nada, ¿no? Como estar nadando contra la corriente para lograrlo. Porque hay fuerzas mayores de muchos lados que vienen en contra de esas iniciativas o ideas. Eso, por otro lado, que me sostiene, yo vivo con coraje. Yo no sé cuántos años ya yo llevo que no sé lo que no sé lo que es estar sin coraje. Yo vivo con coraje, vivo con dolor, amor a mi país. Y yo creo que lo que me sostiene aquí, siento que me sostiene aquí, es que me rehúso a que a mí me vuelvan a desplazar. No, es que me rehúso el que yo me tenga que ir y que que de repente otra gente van a ser los que se quedan acá, ¿no? Ese cambio, sustitución de población y cambio demográfico que están haciendo con la isla. Entonces, esa intención y reconocer que existe esa intención de desplazarnos y de eliminar al puertorriqueño, de eliminar nuestra cultura, de eliminar nuestra forma de vida, me motiva a seguir haciendo cultura, a seguir luchando para quedarnos, a seguir luchando para crear cultura, crear condiciones sostenibles, y eso es lo que me mantiene, el mismo coraje, la misma rabia y el mismo dolor. Yo ya desde que vivía, no siempre he estado como conectada con la tierra, obviamente. Pero pensando así, siembra tierra, ya yo llevaba muchos años involucrada de una manera u otra con agricultores y también llevaba una cantidad de años deseosa de yo tener acceso a tierra para sembrar. Lo veía, yo soy citadina, toda mi vida he sido citadina, he vivido de ciudad en ciudad, espacios urbanos, así que no, eso lo veía y más desposeída completamente, yo no tengo nada a nombre mío. Que lo veía como retante, cuesta arriba, casi imposible de cómo yo voy a adquirir. Y cuando ocurre el huracán, cuando viene el huracán María, que pasamos por todo lo que pasamos, que aunque tuviera dinero no había comida que comprar, y que ya sabíamos eso, porque ya eso lo veníamos discutiendo hace tiempo, ¿no? El hecho de que Puerto Rico es una crisis alimentaria disfrazada, pero no, la crisis alimentaria aquí no hay alimento para más de 2 semanas. Y lo vivimos en ese momento de que no cierran los puertos, no entra ningún barco y la comida se acabó. Y aunque tuvieras dinero, te vas a comer. Las siembras se fueron a ajuste, muchas de ellas, porque fue catastrófico. Pero sí, donde había comida era ciertamente en el campo. Era donde había comida, las cosechas que se pudieron rescatar y lo que había bajo tierra. Entonces, de ahí yo como tomé la decisión de renunciar a mi
trabajo. Y me monté en el carro y me vine para el oeste con la idea de buscar una finca para alquilar y ponerme a sembrar. Y desde entonces encontré una finca, estuve como 1 año y medio en una finca, en 2 fincas, y estuve sembrando activamente un tiempo. Y desde entonces pues he enfocado mucho mi trabajo alrededor, o sea, mis esfuerzos alrededor de sostener la agricultura del país, porque es esencial para la sobrevivencia de nosotros, producir nuestra propia comida. Estamos importando como el 90% de lo que consumimos y todo lo que tenemos de una supuesta seguridad alimentaria, ¿verdad? De los programas de gobierno que proveen alguna seguridad alimentaria, como no son los cupones de alimentos, no son tal cual, son un subsidio a la agricultura de los gringos y son un subsidio a los negocios, ¿verdad? Los supermercados, los intermediarios, los que están importando la comida, ¿verdad? Que entonces los que ganan son los agricultores allá, pero los agricultores acá no están disfrutando de ningún tipo de subsidio ni de incentivo para poder que la agricultura coja fuerza y crezca. Entonces, eso es algo que hay que prestarle mucha atención, ¿no? Y que muchos tenemos que echar una mirada hacia qué está pasando con la tierra, porque nos la están acaparando la tierra, cada vez es menos la que tenemos, y sin tierra y sin agua, no sé para dónde es que vamos a coger nosotros. ¿Cuáles son las lecciones de la naturaleza? La naturaleza puede traer alegría. Es verdad, como que puede ser ese sostén alimentario, puede ser el sostén como que, yo creo que espiritual, porque nos conecta a la tierra, nos conecta al ambiente, a nuestro entorno, pero también como esa parte de alegría que merecemos, que se nos hace tan difícil sentir con todas las injusticias, con toda la rabia que sentimos. ¿Cómo puede servir la naturaleza como de maestra para nosotros? Mira, una de las primeras cosas que después del huracán María, cuando todo quedó en el suelo, algo a lo que yo estaba bien tuned into era precisamente la naturaleza, cómo la naturaleza iba estableciéndose, que fue a un ritmo mucho más rápido que nosotros, ¿no? Y entonces prestar atención a cuando salió el primer lagartijo, cuando salió la primera mariposa, la primera abeja, a ver si de cuántos días llevamos, 5 días sin ver una abeja, ¿no? Y como ir poco a poco viendo cómo todo iba volviendo a la normalidad, los árboles, las hojas y los árboles volviendo a retollar aquellos que habían sido cortados por el viento y el agua. Y eso siempre era bien inspirador para mí. Mucha inspiración de la naturaleza, la capacidad de regenerarnos está ahí. Y lo podemos hacer, ¿no? Y para mí siempre, pues, para recargar energía, definitivamente yo siempre tengo que tener espacio para, ya sea irme a caminar por el bosque o irme a meter al río, a la playa, ver un atardecer, sentir una brisa, pararme a sentir una brisa. Todas esas cosas me dan, me recargan, me inspiran, me llenan de vida, y me hacen reflexionar muchas veces. Cuando estoy en el río
reflexiono mucho sobre el tiempo que pasa, el tiempo el que realmente pasado, presente, futuro es una misma cosa, ¿no? Definitivamente da vida, da alegría, da paz, más que nada paz, calma, serena. Pues mira, sí, desde los cubanos antes se veían por todos lados. Esto es una cosa de ahora, de que hay muchas cosas que antes se veían que ya no se ven con la misma normalidad. Y eso siendo uno de ellos, los cubanos, las luciérnagas. Yo incluso recuerdo algunas hojas que en la noche yo les veía brillo. Yo no sé si era por animalitos en la hoja o si era la hoja en sí, pero yo recuerdo hojas que también tenían alguna bioluminiscencia en el agua, la bahía bioluminiscente de Laja, de Chica y la de Vieques, la de Fajardo, yo no la he visto. No la visité una vez. Pero la de la bahía de San Juan, la de Vieques, la de Laja, que todas tienen bioluminiscencia, la de Fajardo, la desde pequeña, las he estado visitando. Me encantaba meterme al agua y salir porque se te quedan pegados a la piel por un ratito y tú puedes como ver de que, estoy brillando. Eso para mí siempre era como fascinante. Los cucubanos los cogíamos y los poníamos en una envase de cristal como para tener una lamparita. La bioluminiscencia, eso que sí tengo muchos recuerdos de jugar con la vida, de que la vida fuera como tener ese elemento de mágico, porque siempre estábamos rodeados de esa bioluminiscencia y era mucho más presente de lo que es ahora. Y incluso en Brasil, cuando estuve en Brasil, había una de las playas que yo estuve como 2 meses viviendo en esa área. Y yo caminaba todas las noches por esa playa y la playa tenía una bioluminiscencia brutal. Que eso me encantaba porque me recordaba, ¿no?, la bioluminiscencia de Puerto Rico. Entonces ahí me conectaba. Bello. Eso, muchos recuerdos lindos y mágicos con la bioluminiscencia. Mira, la oscuridad es un tema. Yo de niña le tenía miedo a la oscuridad. Le tenía un miedo terrible a la oscuridad y a veces yo sentía que era que me perseguían, como sentía presencia alrededor mío en la oscuridad y me daba un miedo. Y entonces, me acuerdo que una de las explicaciones que me dieron así de niña, no sé si eso ayudó o no, era de que pues que somos luz, que nosotros somos luz y que yo tenía una luz bien poderosa y que por eso me daba miedo, porque a veces hay entidades o energías que carecen de luz, que se le pegan a uno cuando ven la luz de uno, pues se le pegan a uno. Eso era lo que yo sentía. Y que por eso me daba miedo, pero que no era algo para que me diera miedo, era algo que para que yo lo entendiera como algo natural y que nada, que yo estaba bien porque yo tenía luz. No había que tenerle miedo a la oscuridad. Pero me daba un miedo terrible. Yo me acuerdo que eso por las noches para apagar la luz del cuarto, yo llamaba a todo el mundo en la familia para inventarme cualquier cuento, para decirle cualquier cosa y era para que me apagaran la luz de salida. Sin darte cuenta, no sé si te diste cuenta, comparaste la luz nuestra a la misma bioluminiscencia. De la misma forma que vamos detrás de los cubanos. Es decir, que esas entidades se atraen, ¿verdad? Claro. O la atraemos con esa luz. Que es como yo nos vi como que en escucharte como si fuésemos luciérnagas, ¿verdad? Que se supone que sí. Una luz radiante
Sí, esa es la imagen que yo tengo es esa, de que somos, que irradiamos. También porque he tenido experiencias donde he podido, yo no sé si eso es el aura, yo no sé qué, pero yo he podido ver la luz de otra persona. Y digo, wow, ese es el aura, ¿qué será esto que? Pero entonces se me queda esa imagen de que somos eso mismo, somos una luz, somos vibración, somos frecuencia que emana de nosotros. Me encanta. Cuando empecé a pintar como nébulas y cosas así, hasta esto, ¿verdad? Que hay como una aura que viene, o sea, como inspirado en las luciérnagas y esas cosas, pero que lo veía como eso, tratando de visualizar la aura de una persona. Lo que le dicen el periespíritu, ¿verdad? Que tenemos como esta energía que emana. Que emana y que se expande. Yo hacía un ejercicio estuve un tiempo explorando, también soy bailarina, entonces estuve un tiempo explorando con el concepto de la vibración y hacía muchas experimentaciones en mis talleres de danza y uno de ellos era con yo los vendaba y vendado los pareaba y entonces tenían que pues como que hacer unos movimientos sencillos, cortos y yo buscaba que sin tocarse se sintieran, que cuál era la distancia que tenían que estar y sin tocarse pudieran sentir a la otra persona y luego los separaba por el cuerpo, por el salón y los ponía en lugares distintos y los mandaba a caminar todavía vendado y encuentren a la pareja con quien estaban bailando y siempre encontraban a su pareja. Porque es lo mismo, ¿verdad? Como la luz, la vibración se percibe a través de las vibraciones, como los sonidos y el baile y todo. Sí. Súper considerando eso de la energía y los sentidos y cómo percibimos las cosas. Y pues sí, por eso a veces hago esa pregunta de la oscuridad, porque provoca diferentes cosas para diferentes personas, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que considerar, porque yo digo, coño, tanta oscuridad es por una razón, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que navegar con toda esta oscuridad que estamos viviendo? O la oscuridad impuesta, pero que la oscuridad también es un ambiente natural si consideramos el espacio, si consideramos el vientre y la oscuridad de nuestro propio color que siempre como que nos enseñaron a temerlo, ¿verdad? Como que fearing blackness, algo también impuesto. Entonces tratando de ver todo esto desde antes de los huracanes, con ese apagón nacional como una metáfora o un reto, como que qué es lo que van a descubrir en esta oscuridad, así. O la oscuridad siendo natural, como de las mismas bahías bioluminiscentes, sin esa oscuridad no percibimos la luna, las estrellas, los dinoflagelados, los cucubanos, así. So, thank you for humoring me in this conversation. Pero gracias, no sé si faltó algo. No, okay. Muy bien. Gracias. Mil gracias. Gracias por escuchar otro episodio de Rematriando Borinquen. Tenemos un sitio web, rematriatingborinquen.com, que es rematriating con M y Borinquen se escribe BORIKEN.com. También Rematriating Borinquen aparece en Instagram y en Facebook. Normalmente posteo nuevos episodios cada luna nueva y cada luna llena. Que disfruten de esta luna llena y el eclipse que vamos a tener este fin de semana. Que les traiga mucha claridad dentro de la sombra.